Ese está bonito. Dale, Mar. Que no te escuchamos. Sí, pues de que si el protector solar en algún momento se puede asociar a cáncer de piel, ¿verdad? Entonces, este es un metaanálisis. Alguna de las cosas importantes es de que cada vez va en aumento y pues la mortalidad de este tipo de tumores es sumamente baja, ¿verdad? Y eso es porque, como hemos discutido previamente, pues generalmente eh, los cánceres más agresivos, pues generalmente van a ser los melanomas y que son infrecuentes, ¿verdad? Dentro del cáncer de piel. Y entonces lo que pasa es que generalmente, por ejemplo, el protector solar, que finalmente van a ser capas, por ejemplo, capas de compuestos, que lo que van a evitar es de que finalmente la radiación sea absorbida hacia la piel y por lo tanto pueda producir daño en el tejido celular. Vemos que generalmente todos los protectores los protectores solares solo nos van a proteger de la radiación UVB y de la radiación UVA. Eso quiere decir que generalmente la mayoría van a actuar a nivel de la epidermis y generalmente este es muy poquito, generalmente de la radiación emitida a la que somos expuestos, de la radiación lumínica. Y generalmente, por ejemplo, la radiación UV que puede penetrar hasta la dermis o la radiación de la luz, que es la que finalmente nos puede causar, que es la que nos puede causar quemaduras, o valga la redundancia, los rayos del sol que sí se ven, generalmente van a ingresar hacia la dermis, ¿verdad? Aunque hay algunos otros tipos de radiación como la UVC, ¿verdad? Y la radiación por fotones o la luz o la radiación infrarroja, ¿verdad? Que generalmente es la más frecuente y la que atraviesa todas las capas de la piel a la que más se le asocia, que es más de la mitad de la radiación que va a absorber la piel, pues para eso actualmente no hay protección solar, ¿verdad? Y pues eso tiene que ver con el espectro de luz visible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto que la luz visible es un fenómeno que se puede ver, generalmente la mayoría de radiación que vamos a absorber va a localizarse entre la epidermis y la dermis y no va a poder ser, y vemos que es menos de la mitad, ¿verdad? Entonces, derivado de esto, por ejemplo, este autor Armstrong en el 2001 propuso un modelo en el cual decía de que entonces si hoy por hoy se sabe que que la radiación ultravioleta derivada del sol puede ser un factor de riesgo y que como nos decía Orellana, por ejemplo, las células que son escamosas, que son células más superficiales, van a estar expuestas, van a estar más cerca de recibir sol, por ejemplo, de recibir una exposición solar más grande, ¿verdad? En teoría, a mayor exposición, la incidencia de los tumores escamosos debería de aumentar. Distinto, por ejemplo, de los que se originan de las células basales, que son, por ejemplo, los vasos celulares, o los que se originan del melanocito, que en teoría deberían ser resistentes porque su función es absorber radiación, ¿verdad? Por el cambio de coloración. Eso quería decir entonces que cualquier paciente, entre más expuesto estuviera a una medición o más expuesto al sol estuviera, más frecuente debería ser cada de esos tumores este crecimiento debería ser exponencial. Pero si vemos lo que pasó cuando este autor trató de investigar esto, por ejemplo, en hombres y mujeres eh, y la exposición de radiación que se podía absorber, obviamente es pues difícil, ¿verdad? Porque no lo podían poner, o sea, no iban a agarrar a una persona eh, generalmente como factores ocupacionales o como cuánto se estimaba dependiendo de la región donde iba a ser expuesto el paciente, por ejemplo, tratar de hacer un estimado de cuánta radiación podía existir. Vemos que pequeñas cantidades de radiación en algunos tumores, como por ejemplo en los escamosos, producía algunas curvas que eran mucho más exponenciales, pero por ejemplo, pues el teorema no se respetaba en todos los tumores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vemos los pacientes masculinos en los que la exposición, en los que se exponían a mayor luz solar, pues el crecimiento exponencial todavía no era como se esperaba. Y si vemos casi que el efecto era nulo en los melanomas, pero la exposición al sol.
Entonces, derivado de un teorema en el que no se puede sustentar de que la radiación solar, por ejemplo, es un factor de riesgo bien definido por el cáncer de piel, y que al mismo momento, por ejemplo, vemos que la mayoría de absorción para la que están diseñados actualmente los protectores de piel nos van a proteger específicamente de un 40% de la radiación, que solo es de la radiación UVB y UVA. Entonces, es que pues hoy por hoy todavía no hay un consenso de si sí o no, por ejemplo, el, eh, eh, pues finalmente nos van a proteger o no. Y entonces, por ejemplo, este fue un metaanálisis en el que se trató de ver varios análisis, ¿verdad? Para tratar de ver, por ejemplo, eso derivado también de, por ejemplo, que hay varios productos, de que es difícil valorar algo en tiempo real, hay lociones, hay spray, hay cremas, hay más de 25 tipos distintos de protectores solares y cada uno, pues generalmente lo que van a hacer es de que pueden ser refractantes o pueden absorber la radiación y por lo tanto evitar de que pase, de que pase la luz solar. Entonces, como vemos, pues los grupos eran bastante heterogéneos, ¿verdad? Y pues una de las cosas importantes es que en la mayoría de estudios no se había considerado el melanoma, ¿verdad? Pero si vemos, entonces en la siguiente diapositiva, por ejemplo, en los cuales se trataba, en los cuales se hizo un plot para ver si en algún momento, por ejemplo, el protector solar podía defender sobre la incidencia en controles versus pacientes no expuestos. Vemos que, por ejemplo, y la otra cosa que hay que recordar es que, por ejemplo, los protectores solares hasta hace 20 años solo protegían de la luz de la luz en la capa de la dermis, que era la UVB, que es la más sensible. Y actualmente hace 20 años, pues ya se sabe que los nuevos compuestos nos protegen de ambos. Pero curiosamente, si ven, conforme va aumentando el número, los estudios iniciales, los que eran estadísticamente significativos a favor de no utilizar bloqueador solar, porque pues generalmente los componentes pues eran tóxicos para la misma piel. Vemos que conforme va aumentando el número de participantes en los estudios o el número acumulativo de casos, cada vez se vuelve menos significativo y esto se respeta para los tres tipos de tumores, ¿verdad? Tanto para células basales como para el melanoma, como para las células escamosas, llegando al acúmulo eh, al hacer el caso acumulativo de la mayoría de casos, pues no volviendo significativo el efecto del protector solar. Esta es una gráfica. Esta es una gráfica de plot. Entonces, generalmente lo que trata de hacer es de que ven agrupados acá, por ejemplo, el riesgo en el cual pues podría ser protector o podría ser significativo para disminuir el riesgo o en contra de disminuir el riesgo de cáncer. Y la otra cosa que vemos es el error estándar. Entonces, más o menos como para recapitular lo del error estándar, hay que recordar que entre más amplio sea el error estándar, eso nos está hablando de que la muestra es más variable. Eso quiere decir que es más estadística, o sea, que los estudios que se pueden valorar o que tienen una variabilidad menos grande del grupo, pues es el que está más cerca del cero, ¿verdad? Que son menos variables, que son donde están concentrados la mayoría de puntos. Y todos los que están concentrados dentro de la campana generalmente no cumplen las expectativas para superar para volverse estadísticamente significativos. Y cada uno de los puntos simboliza un estudio, ¿verdad? Y si vemos, de los que podríamos asegurarnos de que son más estadísticamente significativos para ser un factor protector que sobrepase la unidad, que sería los que están localizados en este sector, pues no hay ninguno, ¿verdad? Y es por eso que vemos que el AP no es estadísticamente significativo. Entonces, derivado de eso, pues habría que ver algunas cosas, ¿verdad? Generalmente la mayoría de asociaciones concuerdan. No hay, por ejemplo, van a ver que la capacidad de refracción o de bloquear las partículas fotosensibles, que es ese PFS que aparece en la mayoría de protectores solares. La recomendación, tanto por el Colegio Canadiense como por el Colegio Americano de Dermatología, la recomendación es de que se utilice un protector solar que sea 30 o más. Primero porque no ha demostrado de que eso sea superior a no utilizarlo, ¿verdad?
en pacientes que no tienen ninguna patología de piel, ¿verdad? Y que generalmente el bloqueador solar va a tener una vida media de absorción de 8 horas. Entonces, lo que se recomienda es que se aplique pues 2 o 6 veces, 2 o 3 veces por día y que generalmente se aplique por lo menos 30 o 15 minutos antes de la exposición solar. Y pues en ambientes en los que la humedad es más grande, en los que está predispuesto el sudor, pues, aunque la mayoría son liposolubles, generalmente la forma más adecuada de utilizarlos debería ser cremas, ¿verdad? Por lo tanto, pues hoy por hoy, lo único que se puede concluir de este metaanálisis y en general, ¿verdad? Es que si bien es una recomendación aplicable para otras patologías y para prevenir el daño, realmente pues no se puede decir, ¿verdad? Que el protector, o sea, no es tan cierto el teorema de decir que, o por lo menos con la evidencia disponible, no es tan cierto que pues el protector solar nos va a defender de la cáncer, que nos va a proteger o que vamos a tener una menor incidencia de cáncer de piel. Bueno.